Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Fidel Luis. Nuevamente para compartir una pequeña porción de la Biblia. El Salmo 103, versículo 7 dice así: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y esta porción que está en los Salmos nos habla de el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, en su peregrinar. Y qué interesante porque una y otra vez el pueblo de Israel se quejaba, murmuraba, y Dios venía y Dios contestaba las oraciones, las quejas, las murmuraciones que el pueblo de Israel tenía. Ellos se quejaban porque no había agua y Dios les sacaba agua de la peña. Ellos se quejaban porque no tenían alimento y Dios les enviaba el maná, les envió codornices, y en todo tiempo fue su amparo, su refugio. Dice la palabra que en todo el peregrinar no hubo ningún enfermo. No hubo ningún enfermo. Y esto es asombroso. Pero dice el Salmo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Y la dirección, el rumbo hacia donde, el plan que Dios tenía, no se lo revelaba al pueblo. Se lo reveló a Moisés, a los íntimos, aquellos que buscaban la presencia. Y esto sucede el día de hoy. Vemos las iglesias y mucha gente va, mucha gente asiste, pero pocos realmente buscan la intimidad con el Señor. Me asombra ver que en la Escritura, en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Gente venía buscando a Jesús. Algunos querían ser sanados, otros querían ser liberados, otros querían ser saciados de alimento. Y Dios es bueno, el Señor siempre es bueno. Para siempre es su misericordia, dice su palabra. Y una y otra vez sanaba, liberaba y traía el alimento. Pero el Señor no les abría su corazón. Ellos solo disfrutaban de poder ver las manifestaciones gloriosas de Dios a través de su Hijo Jesús. Pero en cuanto a la dirección, en cuanto a hacia dónde vamos, en cuanto a cuál es el plan, el propósito eterno que Dios se propuso en Cristo Jesús, eso tiene que ver con los íntimos. Dios nunca va a revelar propósitos a personas que no están interesadas en buscarle. Si eran muchísimas las gentes que venían para ser sanadas. Qué interesante, porque cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 4, el apóstol Pablo habla que se apareció a Cefas, o sea a Pedro, se apareció a los 12. Y dice el versículo 4 que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que había mucha multitud, pero solo el Señor se manifestó en su resurrección a más de 500 hermanos a la vez. Fueron 500 los testigos de la resurrección. Y el Señor se les estuvo apareciendo por 40 días, enseñándoles acerca del reino de los cielos. Cuando la multitud venía a Él, el Señor Jesús les hablaba conforme a lo que ellos podían oír. Y dice la palabra que sin parábolas Él no les hablaba nada. Sin embargo, cuando todos se iban y los discípulos se quedaban con Jesús, con el Maestro, Él les revelaba en lo secreto las cosas que tenían que ver con el reino. Y hace una separación, ¿sí? Se escucha fea la palabra, pero no todos podían tener acceso. Algunos disfrutaron de la gloria de Dios al ver sanidades, prodigios, milagros, pero el conocer los misterios del reino solo se los revela a los íntimos, aquellos que están dispuestos a estar con Jesús. Algunos, en alguna ocasión hemos hablado acerca de Pedro cuando le negó y algunos errores que pudiéramos tomar como que él tuvo en su caminar con el Señor Jesús. Sin embargo, la palabra dice que Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Así que algunos de nosotros no hemos dejado muchas cosas
con tal de seguir a Jesús. Y esto es lamentable. Es lamentable, porque habiendo una multitud, solo 500 fueron testigos de la resurrección. Sin embargo, había otro grupo más pequeño, que era el grupo de los 120. En Hechos capítulo 2 habla acerca cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Y dice la palabra que 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí nació la iglesia. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos recibieron la promesa del Padre, la promesa del Señor Jesús. No les dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo sobre vosotros. Y dice la palabra que ellos estaban unánimes, estaban juntos, en un mismo sentir. Ahora, cuando vemos una multitud, cuando vemos 500, cuando vemos 120 personas, también encuentro en la palabra de Dios que en Lucas capítulo 10, versículo 1, habla acerca cuando el Señor Jesús envió o designó a 70 para que fueran al lugar donde Él tenía que estar. Estos 70 fueron enviados, y qué interesante, porque estos 70 cuando regresaron con mucho gozo. Había mucho regocijo en ellos, porque le llegaron diciendo al Maestro: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ahí es donde viene las palabras de nuestro Señor, que dice: mejor regocíjense. No se regocijen en que tienen autoridad sobre los demonios, sino que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Oh, cuán glorioso es saber que tu nombre está escrito. Cuán glorioso es saber que donde está el Señor, ahí también está su servidor. Así dice la palabra. Es hermoso cuando el Señor ya te llama, donde ya te envía, donde el Señor está cumpliendo un propósito a través de tu vida. Tenemos una multitud, tenemos 500 que fueron testigos de la resurrección, tenemos a 120 que fueron quienes recibieron la promesa del Espíritu Santo, tenemos a 70 los cuales fueron designados para ir a donde el Señor iba a llegar. Pero de entre todos estos, un día el Señor Jesús subió al monte a orar, y dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, que Él de entre sus discípulos escogió a 12. Y lo interesante es que dice que escogió a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad sobre los demonios y tuvieran autoridad sobre las enfermedades. Escogió a 12, a los cuales llamó también apóstoles. Estos estuvieron con Él a lo largo del ministerio del Señor Jesús. Ellos eran los que estaban más pegados al Señor, aquellos que fueron llamados para estar con Él. Y esto es muy interesante, porque si tú y yo no aprendemos a estar con Él, no aprenderemos a escuchar su voz. Recuerda que la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son sus hijos. Y es importante aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Algunos me van a tomar como locos, pero bendigo a los pastores, soy pastor. Pero yo he enseñado que si yo soy tu pastor, todo te va a faltar. Sin embargo, si Él, el Señor Jesús, es tu pastor, nada te faltará, porque Él es el que te pastorea. Él es el que te cuida, Él es el que te lleva a las aguas de reposo. Oh, la libertad la encontramos en Cristo Jesús, a través de una relación con Él. Tenemos una multitud, tenemos 500, tenemos 120, tenemos 70. Tenemos un grupo más pequeño de 12. Aquellos que comieron con Él, siguieron con Él, estuvieron con Él en todo tiempo. Pero de estos 12, ¿habrá todavía un grupo más reducido? Y yo te digo sí. Un grupo de 3. Y este era Pedro, Juan y Jacobo. Cuando el Señor Jesús subió al monte y se transfiguró, solo se transfiguró delante de estos 3. 3 fueron testigos de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, apareció Elías a un lado, apareció Moisés, la ley y los profetas.
Y vino el testimonio del Padre diciendo: este es mi Hijo, a él oíd. Muchas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra, pero dice en Hebreos que en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Estos tres fueron muy importantes en el corazón del Señor Jesús. Cuando el Señor iba a ser tomado preso para el siguiente día ser crucificado, salió después de hacer el nuevo pacto en el pan y en el vino, y salió al Getsemaní, pero dice la palabra que los 11 se fueron con el Señor Jesús. Sin embargo, 3 se alejaron un poco más con el Señor. Y el Señor les abrió su corazón y les decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Velad conmigo. Se fue a orar y sin embargo, cuando Él regresó, los encontró durmiendo. Pero, amado, amada, tú que me estás escuchando, lo que te quiero decir es que el Señor no va a abrir su corazón a aquellos que menosprecian su presencia, aquellos que no les interesa sino solo ver la gloria del Señor. Estas personas simplemente van a disfrutar de un milagro, de una sanidad, de una respuesta del Señor Jesús. Pero las cosas eternas, las cosas importantes, aquellas cosas que tienen que ver con su propósito, solo serán reveladas a aquellos que están cerca del Señor Jesús. De estos 3, Pedro y Juan tuvieron un testimonio todavía más impactante, porque uno era conocido como el discípulo amado, como aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Sin embargo, solo a uno se le entregó las llaves del reino de los cielos. Y cuando el Señor preguntó: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos dijeron: eres Juan el Bautista, eres Elías o eres alguno de los profetas. Y cuando el Señor les dijo: ¿y ustedes quiénes decís que soy yo?, solo Pedro se atrevió a decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación del Padre siempre será que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, el que murió por ti y por mí. Yo quiero bendecirte y también quiero animarte a que no te conformes con tu vida espiritual, sino que vayas, avances, que busques a Dios, que le conozcas, su persona, quién es Él, no por lo que te puede dar. Cuando estás cerca de la presencia de Dios, todas las cosas son añadidas. Yo te bendigo y te mando un fuerte abrazo a todos, amigos, familiares, iglesia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y espero que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo siempre estén en tu vida. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Saludos.